Las líneas de Nazca estiran a través del desierto de Nazca, como un mapa gigantesco creado por astronautas antiguos. Nadie sabe quién construyó las líneas de Nazca, ni para qué sirven. Algunos creen que ellos son los retratos de dioses antiguos. Los otros piensan que es probable que las líneas sirvan como marcas de aterrizar por los extraterrestres. Las líneas de Nazca se localizan en el desierto de Nazca, en parte alta y plana de la tierra localizada entre los pueblos de Nazca y Palpa. Cerca de 300 figuras diferentes son grabados en la arena del desierto de Nazca. Las formas se componen de líneas, triángulos, círculos y otras formas geométricas. Estas formas cubren casi 400 millas cuadradas del desierto de Nazca. Gracias al clima extraordinario del desierto de Nazca, las líneas se quedan todavía hoy. El desierto solo recibe cerca de 20 minutos de lluvia por año. La superficie del desierto es plana y es cubierta con piedras pequeñas. Bajo la superficie del desierto hay una capa de tierra brillante. Las piedras que cubren la superficie contienen hierro. El hierro da a las piedras su color oscuro. Cuando esta capa oscura de piedras se quita, la tierra brillante debajo de la superficie aparece. El desierto de Nazca crea un natural cuaderno de dibujos, en que los dibujos permanecen durante millares de años. Es visto por los cambios en el estilo de los dibujos, que ellos tomaron mucho tiempo para ser creados. Algunas líneas forman las formas geométricas, mientras las otras forman los dibujos de animales, como monos y arañas. Las líneas de Nazca primero eran descubiertas por líneas aéreas comerciales en los 19-20 años. Los pasajeros dijeron que ellos veían los sitios antiguos de aterrizaje. Muchas teorías existen sobre las líneas de Nazca. Maria Ricci, un matemático y arqueólogo, pensó que las líneas eran un calendario antiguo y representaron las constelaciones. Pero más tarde, el profesor Gerald Hawkins dijo que no es probable que las líneas sean un calendario. Él estudió las líneas de Nazca con un programa de computadora y encontró que solo unas pocas figuras tenían cualquier relación con la astronomía. El escritor Eric Daniken sugirió que la civilización de Nazca trataba de llamar dioses dibujando las líneas. Marcus Randall pensó que es posible que las líneas sean un mapa de un sistema subterráneo de agua. También es posible que las figuras representen los signos de las civilizaciones indias que viven alrededor de Nazca. Sin embargo, nadie tiene la prueba científica para que las líneas de Nazca sirven realmente. En mi opinión, las líneas de Nazca son artefactos religiosos, utilizados en ceremonias. No es probable que ellos fueran creados por extraterrestres, pero eso no es imposible también. Las líneas de Nazca se quedarán un misterio para siempre.